Muy buenas noches a todos y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra tercera semana correspondiente a la unidad 3 denominada las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el uso y el empleo de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Antes de iniciar, vamos a ver unos puntos muy importantes para esta semana. Como sabemos, estamos a punto de dar por concluida esta tercera semana que da por cerrada el día domingo 22 a las 11:55 horario México Centro, por lo que es muy importante y relevante para las entregas en estos tiempos que sean en tiempo y forma. ¿Por qué? Derivado de que el día viernes, estamos hablando que sería día 20 de diciembre, es el último día en que me voy a encontrar ya en la plataforma. A partir del sábado y domingo y hasta el día 13 de enero es cuando vamos a volver a retomar las actividades para lo que es la parte de la semana final. Esto va a ser importante dado que ya las calificaciones que vayan a tener de su fase 5 y fase 6 las van a estar visualizando a partir de enero. Entonces, para que tomen a consideración esta parte. Entonces, sí va a ser muy importante de igual manera que ustedes tengan la opción de visualizar correctamente esos espacios para poder entregar sus actividades acordes a lo que se solicita. También otro punto muy importante va a ser que durante esta tercera semana ya vamos a poder determinar qué estudiantes van a poder tener acceso a pasar el módulo 23 y qué estudiantes se van a ir al módulo de recuperación. Y se ha visto esta parte tan interesante y más que nada algo muy preocupante ha sido que durante el módulo 23 en esta generación hay muchos aspectos en los que hemos estado redundando mucho y que a criterio de lo que hemos estado trabajando y que yo les he compartido, casi como les decía desde la primera sesión, yo trato de exponerles literal qué es lo que ustedes van a entregar para que solamente realmente retomen esa información y la puedan entregar acorde a sus proyectos. Sin embargo, durante la visualización de las actividades de la fase 3 y la fase 4, se pudo retomar que muchas áreas de oportunidad está en que realmente no estamos profundizando los temas que son relacionados al proceso administrativo. ¿Cuál es la importancia que debe de contener la gestión de los recursos para un proyecto de cualquier índole? En la que colocamos dentro de recursos como materiales, como financieros, como humanos, como tecnológicos, el que no los necesitábamos, el que no los requeríamos, el que dejábamos los espacios en blanco, o entregar una tabla que era muy sencilla de hacer y ponerle la palabra a casi la mayor parte de los recursos. Entonces, cuando visualizamos este tipo de situaciones, visualizamos un proyecto que ya carece de la viabilidad, hablando desde la viabilidad técnica, desde la viabilidad comercial, desde la viabilidad económica, ya podemos diagnosticar que es un proyecto que no se puede realizar. Si un proyecto carece de cualquier tipo de recursos, es un proyecto que ya no es viable. Ahora bien, algo que también les compartía, ¿de dónde nacen esos recursos que nosotros necesitamos? De las actividades y las tareas. Pero si nosotros también no redactamos correctamente qué es una actividad y qué es una tarea, automáticamente por eso no tenemos una correcta gestión de recursos. Que cada actividad y cada tarea deben de estar relacionadas con los objetivos específicos y metas que ustedes plantearon en la fase de planeación, era una parte de un indicador que nos iba a ayudar a tener el éxito de la fase de organización. ¿Por qué? Porque se podía contemplar, de hecho, que muchas de las tareas y actividades que se colocaban palabras que no tenían ni una sola relación directa con los objetivos que habían puesto dentro de su fase uno, como metodología, planificación, evaluación, investigación de mercados, estudio de mercados. Un estudio de mercado dentro de un anteproyecto no es viable porque estamos realizando un anteproyecto. Los estudios, tanto de mercado como técnico, como de impacto ambiental, financiero y lo que es el legal, se hacen posteriormente de que el anteproyecto ya ha sido aprobado, desde que ya el proyecto ya es viable.
Entonces, ver ese tipo de actividades, ese tipo de tareas, o en su momento colocar actividades o tareas que ya están contempladas dentro de cada uno de los recursos, como por ejemplo, verificar los recursos que necesitamos, pero si ya tenemos cada uno de los recursos, o contratar personal, pero para eso existe la columna de recursos humanos, gestionar el dinero, para eso está la columna de recursos financieros, contemplar los materiales, tenemos la columna de recursos materiales. Desde ahí empezamos a notar una parte muy importante dentro de la gestión. Y es muy importante de igual manera que nosotros tomemos a consideración las retroalimentaciones, dado que si nosotros en esta fase 5 y fase 6 volvemos a retomar la información con la misma cantidad de errores, va a haber un alto porcentaje otra vez de reprobación. Les digo y les comparto, el porcentaje de reprobación se ha estado incrementando. De diferencia de semana 1 a semana 2, ya ha habido un alto porcentaje de alumnos que tienen áreas de oportunidad en que trabajar. Y muchas de estas áreas de oportunidad, como les compartía, son la gestión correcta de los recursos. Otra área importante son las fuentes de información. Algunos de otros mensajes que yo recibía me decían que en sus módulos anteriores no les solicitaban ese tipo de fuentes de información. Realmente ahí, en este punto, desconozco el por qué los asesores virtuales que estuvieron en turno durante sus módulos anteriores no se apegaron al manual de Prepa Línea CEP, dado que ustedes como estudiantes tienen un módulo de inducción donde les exponen lo que es el manual, las normas de comunicación virtual, o sea, todos estos elementos que se utilizan para los trabajos que vienen desarrollados en cada uno de los módulos, donde muy puntualmente, como yo les he compartido a partir de la página 28 y que les compartí de igual manera un recurso al principio del inicio del módulo donde está especificado textualmente cómo citar software que utilizamos. Softwares hablamos sobre Word, Excel, PowerPoint, Canva, Prezi, Genially, cualquier tecnología que nosotros estemos usando, hay que citarlas. Y también el citar una autoría propia. ¿Por qué es importante entonces las citas de autoría propia? Porque literalmente dentro del manual de Prepa Línea CEP nos indica que si el 100% de la información que nosotros estamos redactando es propia o es de mi propia autoría, yo tengo que referenciarla de que proviene de dónde, el módulo anterior. Ahora bien, imagínense que yo no cito mi autoría propia y que de repente con la herramienta que nos provee Prepa Línea CEP copio y pego su texto dentro de la herramienta para detectar plagios y detecto que hay un copy-paste. ¿Cómo yo puedo justificar que realmente parte de la información que ustedes redactaron en ese trabajo es de ustedes, precisamente, valga la redundancia, si yo no tengo las fuentes de información para sustentarlo? Pues todo esto es muy importante porque no solamente está basado en una calificación o en una matriz de valoración, todos estos puntos que ustedes escuchan dentro de las sesiones afectan también negativamente en lo que ustedes han llevado durante sus módulos. O sea, ¿por qué? Porque de igual manera se han notado y se han escalado algunas situaciones donde el estudiante entrega otras actividades que no corresponden al módulo 23 y que, vamos, esta parte es tan relevante de que entrego un audio que no correspondía y me tocó en alguna situación un audio que no correspondía al módulo 23 y que era un audio de una parte de lo que era la historia de México y la Guerra Fría, que no corresponde al módulo 23. Todos esos tipos de acciones en las que no debemos de caer son las que se turnan a las autoridades correspondientes para que puedan hacer un análisis muy particular y verificar si lo han hecho en otros módulos y empezar a tomar cartas en el asunto. Por eso siempre los invito de que si tienen alguna duda, de que si necesitan algún recurso extra para poder solucionar la problemática o el entendimiento de las instrucciones, lo puedan hacer tanto en el foro de dudas académicas, lo puedan compartir también en el chat de la plataforma si les da pena el foro de dudas académicas y que de igual manera, como hoy también les voy a exponer parte de la información que ustedes van a realizar. Ya me voy a profundizar mucho porque relativamente les quito la parte de la reflexión sobre las instrucciones que se solicitan, o sea, yo quito esa parte del análisis reflectivo en la que el estudiante debe de profundizar cuáles son las instrucciones solicitadas.
Bien, entonces estos son los puntos importantes y que de igual manera les invito al respetar las normas de comunicación virtual. Dentro de cada uno de los foros que estamos trabajando tenemos una temática generalizada que debemos de atacar. Semana uno eran tecnologías de administración y gestión. Semana 2 era un foro de clases sobre las tecnologías de comunicación. Semana 3 estamos hablando de tecnologías de comunicación interna. Seguimos compartiendo tecnologías como Asana, como Trello, como Monday, como muchas tecnologías que son de administración y gestión, que si nosotros consideramos que nos van a servir para una comunicación interna y una resolución de problemas, tenemos que sustentar por qué nos van a servir, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos de comunicación interna. Vean ustedes de esta manera. Cuando hablamos de comunicación interna, hablamos de un feedback. Hablamos en la parte, si tuviéramos una empresa, de qué manera las empresas se comunican con sus empleados a través de un chat interno, a través de lo que son correos electrónicos, a través de tecnologías que sirven para tener comunicación en redes, que las contratan en las compañías. O sea, tenemos infinidad de formas de comunicación interna. Y si ustedes pueden verificar, por ejemplo, en la parte de las instituciones, todo eso está basado en el análisis de los escenarios. Y ahorita vamos a ver que esto es una técnica muy, muy importante en el estudio financiero. Realmente aquí solo nos pide lo que son dos escenarios, pero vamos a estar viendo realmente cuál es la importancia de estructurarlos correctamente, porque el análisis de escenarios, así para adelantarme un poco, está basado en probabilidad y estadística. Aquí vamos a utilizar temas probabilísticos y temas estadísticos para poder determinar qué es un escenario positivo y qué es un escenario negativo, o el mejor o el peor escenario. Bien, iniciamos con la presentación entonces. Cuida los pequeños detalles, un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Benjamin Franklin. Esta pequeña frase que nos indica Benjamin Franklin es una frase muy detonadora debido a que no solamente está sujeto a una parte materialista, sino a cualquier ámbito que nosotros la querramos relacionar. Esto lo vemos de la parte cuando, como ejemplificación, cuando el Titanic decían que era un barco que no se podía hundir y que un iceberg hizo que se hundiera. ¿Por qué? Porque decían que era el más grande del mundo, que con este no le iba a pasar absolutamente nada. Pero si nosotros no diagnosticamos esos pequeños detalles que puedan afectar, que son las amenazas externas, si en su momento esa persona que construyó el barco hubiera detectado amenazas o factores externos, hubiera tenido estrategias por si pasara alguna situación. Esta pregunta muy detonante, el si pasara, es una pregunta que vamos a utilizar nosotros en el análisis de escenarios. Administración de proyectos. ¿Por qué es importante? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Y era lo que nosotros estábamos trabajando en etapa de gestión. Cuando hablábamos de etapa de gestión, hablábamos sobre un presupuesto estimado. ¿Dónde estaba ese presupuesto estimado? En el recurso financiero. Bien, como yo les compartía, si utilizaban la palabra dinero en efectivo, yo hacía la parte de esa columna en específico que estaba bien. En esta semana, de igual manera, si ustedes ocupan la misma palabra, se las doy por buenas. Pero si nosotros empezamos a ocupar montos económicos u otras palabras que no tienen una relación directa con un recurso financiero, entonces yo tengo que colocar la fórmula correcta para determinar un presupuesto inicial, que es la suma de cada uno de los recursos multiplicado por la cantidad de meses del proyecto. Esto me va a dar mi presupuesto inicial. ¿Y por qué es importante tener entonces un presupuesto inicial en cualquier tipo de proyecto? Porque eso nos va a diagnosticar si realmente entregamos en calidad y entregamos en tiempo cada una de las actividades y tareas que vamos a programar. Hoy en día lo que vamos a utilizar es la programación de tiempos, que es la parte de control. En esta semana estamos entrando ya en la etapa dinámica. Vamos a entrar en la etapa de la supervisión, de poder diagnosticar si realmente los tiempos que yo establecí, de acuerdo a la demografía de población con la que yo pretendía trabajar, son acordes. Vamos a definir si realmente esos 12 meses, esos 6 meses, esos 8 meses que yo coloqué dentro de mi objetivo general, realmente van a cumplir al proyecto que yo estoy tratando de solucionar. Por eso se llama resolución de problemas. Y que de igual manera vamos a hacerlo a través de tecnologías emergentes en la construcción de un cronograma de trabajo o de diagrama de Gantt.
La administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto le permite controlar los procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. ¿Cómo garantizamos en esta etapa de control la productividad a través de los estándares? Vamos a ver qué es un estándar de tiempo, qué son los estándares de medición de resultados, qué son estándares técnicamente elaborados, estándares de productividad, estándares de recursos humanos. O sea, tenemos una infinidad de estándares, pero ¿para qué nos sirve un estándar? Para medir lo que es las estimaciones de productividad. Estimado César, le comparto, la parte de NA no se puede colocar dentro de la etapa de gestión, y esto es lo que acabo de compartir. No hay ni un solo autor dentro de todos los libros que hasta el día de hoy he leído que diga que no aplica en una parte de gestión de los recursos para la elaboración de un proyecto sea aplicado para la viabilidad del proyecto, por lo que entonces tenemos que colocar dónde van a ser entonces la problemática de la situación en que yo no coloqué bien la tarea asignada. Si yo coloco, por ejemplo, como comparte, que considere que una reunión vecinal no genera ingresos, yo preguntaría, no vamos a llevar sillas para que las personas se sienten, no vamos a llevar material como computadoras, como internet, para poder proyectar lo que queremos realizar o lo que queremos mostrar a la sociedad. No llevaremos algún tríptico o información para poder imprimirles y darles a la sociedad. Desde ahí empezamos a tener que profundizar la reflexión de qué estamos designando en cada material, en cada recurso tecnológico, en cada recurso humano, porque desde ahí, si yo hago una reunión vecinal, ¿quién va a ser el encargado de llevar la reunión vecinal? ¿Quién va a ser el capacitador? ¿Quién va a ser el especialista? ¿Va a trabajar gratuito? No le voy a contemplar su salario. Hay que hacernos preguntas a nosotros mismos para poder determinar, ¿realmente estoy cumpliendo con las tareas? ¿Realmente los recursos que yo estoy generando cumplen a las actividades y las tareas? Entonces, esto me va a hacer un parteaguas para poder garantizar el éxito del proyecto y garantizar que realmente los recursos que se distribuyen en cada uno sean acordes y concisos. Es más factible que nos sobre a que nos falte, porque si nos falta, se vuelve una problemática de viabilidad. Si nos sobra, podemos tenerlo como caja chica. Bien, otro de los aspectos que resalta la importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas, en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva el cumplimiento de los objetivos. Brenda, ¿es duda con respecto a la fase o participación activa? Bueno, continúo. Entonces, gracias al análisis previo sobre la factibilidad, pros y contras para la realización de los proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se presente durante el ciclo de vida. El ciclo de vida del proyecto, lógicamente, estamos hablando que tiene el inicio y tiene el final. Y esto se refiere a que nosotros determinamos la temporalidad para poder cumplir con los objetivos. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Seguimos trabajando con parte de incertidumbre y siempre vamos a seguir trabajando con la parte de incertidumbre porque relativamente todavía no sabemos a ciencia cierta que si todo lo que estamos implementando como recursos nos va a faltar o vamos a tener que recortar. Ok, puede redactarla en el chat y con gusto se la respondo. Ya, Debido a que creo en la que ya lo actualidad, arreglé. ok, dígame. Ay, perdón, creo que interrumpí a alguien. Este, sí, tengo una duda. Si yo soy, quiero plantearlo como si yo fuera líder, yo también genero un salario. O sea, Claro, desde ahí ya se genera un salario desde ser líder de proyecto.
Claro, definitivamente. Cuando creamos, por ejemplo, las asociaciones civiles, desde el presidente reciben un honorario, o reciben una beca, reciben lo que quieran tener, porque al final usted lo que va a hacer es también poner parte del tiempo para poder asignar las tareas. Entonces debe de estar contemplada dentro del proyecto y dentro de los recursos financieros. Entonces tendría, digo, estoy de acuerdo en que resulta un poco complicado generar el costo general de esto como lo está exponiendo. También tendría que poner dinero, ay, perdón, se me olvidó la palabra que nos colocó, dinero efectivo o algo así. El dinero en efectivo, sí, eso es lo que les había compartido precisamente para que no entráramos en detalle de cuánto salario va a ganar Brenda, cuánto va a ganar el técnico en informática, cuánto le voy a pagar mensual a los colaboradores, etcétera. Entonces, el emplear la palabra dinero en efectivo ya me hacía la alusión para poder contemplar los demás recursos. Ok, esa era toda mi duda, muchas gracias. De nada. Si son más dudas, Blanca y Citlali, con gusto en la segunda parte del video les doy la palabra. Van a haber 15 minutos para poder exponer sus dudas. Vamos a avanzar con los temas de lo que es esta semana. Entonces, debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Esto es parte de la función que nosotros estamos trabajando durante el módulo 23. Javier, mira, en este aspecto, con relación a la parte de la gestión, tenemos los recursos de la semana 2. Ahí expliqué muy puntualmente por qué la palabra vecinos, interesados, amigos, familiares, no se pueden utilizar. Pero a muy grandes rasgos le comparto esto. Cuando hablamos de la palabra recurso humano, en la parte de la gestión de administración, no se refiere al nombre de la persona, si es mi cuate el que vive acá en la esquina, o si es mi primo, mi tío, mi papá, sino a la especialización para poder definir un puesto de trabajo, como cuando ustedes van a solicitarlo. Las empresas lo que hacen primeramente es definir cuáles son las tareas asignadas que va a realizar. A partir de tener una tarea designada, es que le asignan el nombre de un puesto al trabajo. Por ejemplo, si yo necesito en una actividad que vayan a realizar, cubrir el pago de nóminas, gestionar las altas de los trabajadores en el SAT, gestionar el alta de los trabajadores en el IMSS, pagar Infonavit, SAR, etcétera, yo ya tengo dos posibles perfiles para crear. Uno, o puede ser un licenciado en administración, o dos, puede ser un contador. ¿Por qué no un técnico en contabilidad? Porque el técnico en contabilidad no va a tener los conocimientos suficientes para hablar sobre Compact, programas que son más avanzados para poder establecer nóminas e ir al SAT. Entonces, cuando yo digo vecinos, yo hablo sobre la sociedad. Cuando yo digo amigos familiares, hablo sobre la sociedad, que eso es la relación que tiene nuestro proyecto, la sociedad en sí. Cuando hablamos sobre un perfil de puesto, esos perfiles para la sociedad se van a determinar como colaboradores o voluntarios. Entonces, si hablamos de voluntarios, en específico o en general, pues entonces estamos hablando de la sociedad. Pero si yo especifico voluntarios y adicional coloco amigos, vecinos, automáticamente, cuando ustedes, veanlo de esta manera, yo voy a hacer la contratación de personal y no voy a poner un anuncio en una página de internet que solicitan vecinos. Sería algo que no tiene una relación coherente con la administración. Se solicitan amigos, características del perfil, no tiene una relación con la administración. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia si yo digo, se solicita auxiliar general? Características del perfil, una persona con edad de 18 a 29 años, escolaridad secundaria, con capacidad de trabajo en equipo, tolerante a la frustración, etcétera. Tareas que va a realizar, pues ayudar a ordenar las áreas de limpieza que tenemos en el proyecto, etcétera, acomodado de materiales, almacenamiento, etcétera. Pasos en los que va a intervenir: actividades previas, desarrollo y concreción, porque literal es una persona que va a servir durante todo el proyecto, que va desde
del 2025 al 2026, que va a estar contemplado todo lo que es el proyecto. Entonces, esto es la parte importante que nos pide la plataforma. Por eso ustedes veían que dentro de la fase anterior, en la columna de recursos humanos, nos decía puntualmente una persona con conocimientos o una persona con conocimientos en comercio. Ok, porque yo ya diagnostiqué que quiero una persona que tenga conocimientos específicos en comercio. Un comercio, o sea, hablando, una persona con conocimientos en comercio puede ser un vendedor, puede ser un comerciante, puede ser lo que es un mercadólogo, puede ser lo que yo considere, pero yo le tengo que asignar un puesto a su nombre. Y era lo que nosotros estábamos haciendo en la fase 4, que nos solicitaba para poder distribuir una jerarquía interna del proyecto. Cuando distribuíamos esa jerarquía interna, la parte importante de nuestro proyecto éramos nosotros mismos. ¿Cómo me iba yo a nombrar? Director de proyecto. ¿A quién tengo abajo de mí? Una secretaria. Abajo de la secretaria tengo las líneas de comunicación, tengo al ayudante general o tengo un tesorero, tengo un vocal, tengo lo que es otra secretaria del vocal, tengo lo que es un jefe de departamento, tengo lo que es un ayudante de limpieza, tengo lo que es un contador, tengo las especializaciones que yo requiero. Y en la parte de muy abajo puedo tener a los voluntarios, que son las personas que por su propia voluntad, por eso se llaman voluntarios, que es la sociedad, llegan a trabajar en equipo junto con nosotros para poder solucionar un proyecto. Pero la palabra voluntario no va a especificar simplemente que van a llegar y van a trabajar una jornada laboral por 8 horas y decirles, no les voy a pagar nada. Es que ustedes son voluntarios, ustedes vinieron por su cuenta, no. Por eso existen programas, como ustedes ven, dentro del gobierno que te dan becas, o por ejemplo, esos famosos programas que tienen de jóvenes construyendo un futuro, donde las empresas dan sus espacios físicos y a través de los programas contratan a personal que les ayude en las tareas que ellos van a designar, pero que la beca yo no la estoy pagando, la está pagando el gobierno. Pero si yo estoy hablando de un proyecto social, pues yo voy a contemplar un recurso para becas para esas personas para otorgarles un incentivo. Ahí va a cambiar la palabra, voy a dar un incentivo monetario para que pueda cubrir su comida, por ejemplo, diaria, sus gastos de pasaje. O sea, tenemos que empezar a contemplar todo esto dentro de los recursos, que por eso específicamente les contemplaba que para que ustedes no se calentaran la cabeza pensando, ay, chispas, ¿cuánto le voy a pagar a esta persona? ¿Cuánto me cuesta la computadora, las hojas, todo lo que va, y cuánto es la tecnología? ¿Cuánto tiempo me va a salir contratar el internet? Pues lo que yo iba a hacer en este caso era poner la palabra dinero en efectivo y que de nuevo se les vuelvo a decir, en esta nueva fase pueden ocupar la misma palabra y relativamente solo lo que van a hacer es corregir, porque van a ver que en la nueva tabla que ustedes están trabajando, la última columna ya no dice responsable, ya no dice recursos humanos, dice responsable de actividades y tareas. Entonces, en esa columna en específico, lo que van a colocar ya son los perfiles. Ya no me está pidiendo el recurso humano, me está pidiendo el responsable. Y el responsable va a ser lo que colocaron, si fue el técnico en informática, si es el ayudante general, si es el director de proyectos, si es los voluntarios. Entonces, en esa columna en específico van a empezar a colocar los perfiles con los que están trabajando o los que trabajaron en fase 4. Por eso les compartía que era la parte importante de que si ya conocían los perfiles ustedes, los colocaran de una vez para que se les hiciera más fácil el vaciado de la información. Porque bien, parte de lo que ustedes están viendo es simplemente volver a copiar esa tabla. Estimada Nubia, en la última columna donde dice responsable, así como lo está colocando justamente en su mensaje, es como usted lo va a colocar. Va a colocar ayudante general, administrador, tal y como lo colocó en su actividad, como lo fue distribuyendo, es lo que va a volver a realizar. Si, por ejemplo, en su fase 3 usted lo colocó ya con los perfiles, lo único que va a hacer es copiar esa información y volverla a retomar para que la podamos contemplar con los nuevos tiempos de inicio y tiempos de conclusión. Bien, entonces, van a ver otra diferencia, van a encontrar otras columnas que es de la etapa de control, que son fechas de inicio y fechas de conclusión. En esas columnas, cuando ustedes coloquen, van a colocar las fechas
donde van a iniciar su proyecto. Por ejemplo, algunos pusieron 2024, 2025. O sea que van a empezar con fechas a partir de diciembre hasta el 2025, contemplando la temporalidad del proyecto. A modo de ejemplo, por ejemplo, si yo inicié el proyecto en el 2025, 2026, tengo fecha de inicio, entonces coloco, por ejemplo, 1 de enero del 2025 al 1 de marzo del 2025. Hay otra columna que dice tiempo total. En el tiempo total van a colocar la suma de los días o meses que están contemplando para las tareas. Por ejemplo, del 1 de enero del 2025 al 1 de marzo del 2025 hay lo que son 60 días. Por ejemplo, puedo colocar 60 días o 2 meses. Esto me va a servir por cada actividad y cada tarea. En la parte de arriba de cada fase, porque vamos a ver que ya se nomencló diferente, es fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, porque antes era fase de concreción, ahorita es fase de consecución. En cada fase, entre paréntesis, dice tiempo total. Ese tiempo total es la suma de los meses que están ocupando por cada fase. O sea, que la suma de la fase inicial más la fase de desarrollo más la fase de consecución me debe de dar la totalidad de meses que yo estoy ocupando en lo que es mi objetivo general, ya sea 6 meses, 8 meses, 12 meses, 18 meses, que sea de mediano a largo plazo. Adelante, Adriana. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches, asesor. Bueno, mi pregunta es con respecto a lo que estaba hablando antes del recurso humano. Yo en la última fase o en lugar de poner voluntarios puse brigadistas. ¿Está bien esa palabra? Claro que sí, de hecho está perfecta, porque ahí sí puedo contemplarlo como un recurso humano. Se solicitan brigadistas, entonces usted ya le define cuáles son las tareas que va a realizar. Sí, está Ujú. correcto. Ok, ahora la segunda pregunta es en lo que está hablando ahorita. Ujú. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi tabla, pero no estoy tomando en cuenta los días de los domingos, pues. O sea, yo, por ejemplo, puse del 13 de enero al 15 de febrero, porque no estoy completando, no estoy tomando en cuenta el domingo que es día de descanso. ¿Está bien así? Está correcto también. De hecho, eso también le iba a explicar ahorita que regresemos con una tecnología que se llama Tom's Planner. Ah, ok. Hasta ahí iban mis dudas. Muchas gracias. De nada. Bien, vamos a desconectarnos de esa liga ya que se acabó el tiempo y ahorita nos volvemos a conectar porque les voy a mostrar una tecnología muy sencilla para hacer su diagrama de Gantt que se llama Tom's Planner.